inconversos y los cristianos conocen muy bien o han escuchado muchas frases de este Sermón del Monte. Es una de las porciones más conocidas de las Escrituras. Ella contiene muchas partes recitadas por cristianos. Muchos de estos versículos que vamos a encontrar aquí han sido usados aún por muchas sectas, aún inclusive personas que no son cristianas, como el espiritismo. Utilizan mucho el Sermón del Monte porque dicen ellos que encuentran allí la moralidad de Cristo, y en alguna parte de esta premisa tienen razón. Y allí en esta parte de estos 3 capítulos encontramos frases muy conocidas por los inconversos, como cuáles: no juzguéis, por ejemplo, se encuentra allí en el capítulo 7. Soy la sal y la luz del mundo, está en el capítulo 5. Allí están las bienaventuranzas, como bienaventurados los pobres en espíritu, que será nuestro próximo versículo que vamos a estudiar, y muchas otras más que veremos más adelante. Mucho de lo que se conoce de las Escrituras, o los inconversos inclusive han oído de la Biblia, lo han escuchado de este pasaje del Sermón del Monte. Ahora, cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, hermanos, debemos tener mucho cuidado al interpretar este pasaje, ya que allí se encuentran muchas enseñanzas muy importantes para todos los cristianos. De hecho, el Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús como el Rey. Cuando ustedes ven los 4 evangelios, cada uno de los 4 evangelios tiene un enfoque diferente. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hay 4 evangelios en la Biblia? Si los 4 van a hablar de lo mismo, de la vida y la muerte de Cristo. Bueno, no es tan así. Hay 4 evangelios, hermanos, en las Escrituras, porque cada uno de estos evangelios nos habla de un enfoque diferente del ministerio y la vida de Cristo. Mateo es, de hecho, uno de los evangelios, de estos 4 evangelios, y Mateo fue escrito, básicamente Mateo lo escribió para una audiencia judía. Pero ustedes van a encontrar ahí en el Evangelio de Mateo mucho acerca del Antiguo Testamento. De hecho, Mateo es el evangelio, o uno de los evangelios que más tiene citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué Mateo hizo esto? Porque Mateo quería demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y de hecho, Mateo muestra a Jesús en su enfoque, o como el Espíritu Santo reveló aquí a Mateo este evangelio, lo muestra como el Rey, Jesús como el Rey de Israel. Entonces, si Jesús es el Rey de Israel, el Sermón del Monte, hermanos, viene a ser como la constitución del reino de Dios. Es la declaración del Rey acerca de cómo deben vivir todos aquellos súbditos que están dentro del reino de Dios. Hoy en día nosotros escuchamos hablar mucho a los predicadores de la prosperidad acerca del reino y la revelación del reino y no sé qué del reino, pero muy poco, nada hablan del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, como les digo, hermanos, es la declaración, es, digámoslo así, la ética del reino de Dios, cómo deben portarse los cristianos, cómo deben vivir los cristianos, y ojo, los cristianos, no los inconversos. ¿Sí? Ya veremos más adelante algunas interpretaciones que han habido de este Sermón del Monte. Y muchos piensan que el Sermón del Monte habla acerca de cómo ser cristiano, pero no es cómo ser cristiano, o cómo llegar a ser cristiano, sino cómo los cristianos deben vivir en el reino de Dios. Cómo los cristianos deben demostrar que son sal y luz, por ejemplo, como lo veremos en el capítulo 5, como Jesús le dice que la iglesia, los discípulos deben ser sal y luz en el mundo. El Sermón del Monte tampoco es un listado de acciones, hermanos, para que el mundo se convierta en un lugar mejor, como algunos piensan. Muchos piensan, bueno, si nosotros practicáramos el Sermón del Monte, todo lo que ocurre en el Sermón del Monte arreglaría el planeta Tierra, hermanos. Pero ustedes ven aquí, hermanos, muchas de las cosas que el Señor va a requerir en el Sermón del Monte a las personas, únicamente lo pueden hacer cristianos, únicamente cristianos. Los no cristianos no pueden poner en práctica el Sermón del Monte. Por ejemplo, en el versículo que veremos dentro de 15 días, Jesús le dice a su audiencia, a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu. Ningún ser humano por naturaleza puede ser pobre en espíritu, porque es una característica única de los que son hijos de Dios. Los no cristianos no pueden ser sal y luz en el mundo. Es imposible que un inconverso, que ha sido entregado a su pecado, que vive bajo el dominio de Satanás, pueda él realmente ser sal y luz. Es imposible. Solo los cristianos, solo los que han nacido de nuevo pueden ser sal y luz. Y solamente los cristianos pueden, por ejemplo, como vemos en el capítulo 6, pueden realmente estar en el secreto de Dios, pueden realmente ellos orar a Dios y esperar recompensa de Dios. Los inconversos no. Entonces, esto es en rasgos generales, hermanos, lo que nos dice, o lo que vemos cuando
o lo que vamos a ver, perdón, cuando vamos a ver o hablar del Sermón del Monte. Cuando vemos aquí el texto, hermanos, podemos ver varias cosas. Primero, vemos ahí a Jesús, dice el texto, viendo la multitud. Vemos a Jesús en su ministerio, hablando acerca del reino de Dios, y usted lee en el versículo 17 del capítulo 4, hay algo supremamente importante que Jesús dice ahí a esta multitud. Dice el versículo 17 del capítulo 4, del que está anterior. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten ustedes, hermanos, que este es el contexto inmediato de esta Sermón del Monte. Jesús está predicando, le está enseñando al pueblo de Israel, pero ¿en qué consiste realmente el reino de Dios? ¿Cuál es la disposición de los cristianos, de las personas cuando ven el reino de Dios o ven que el reino de Dios se ha acercado? Jesús les dice a ellos, arrepentidos. Esa debe ser la actitud de aquellos que han de venir. Entonces, estas personas, escuchando este mensaje, dice la Escritura ahí que Jesús vio esta gran multitud y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bueno, cuando vemos aquí este pasaje, vemos otras dos cosas aquí. Primero vimos que Jesús sube al monte. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento, hermanos, hay un suceso importantísimo en el Antiguo Testamento que ustedes y yo conocemos, y es cuando Dios entrega la ley al pueblo de Israel. Bueno, Mateo aquí, muy parecido a como Moisés hace en el Antiguo Testamento, nos dice aquí que Jesús subió al monte. Ustedes notan ahí en el Antiguo Testamento que Dios descendió al monte para entregar la ley. Aquí Jesús sube al monte para entregar igualmente la ley del reino de Dios. Es muy similar. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es un mucho mejor Moisés que viene a explicar y darle sentido real, en cierta manera, a la ley de Moisés que muchos de estos fariseos habían torcido y que muchos de estos fariseos le habían añadido también. Entonces Jesús viene aquí a dar y sube al monte, así como Dios descendió al monte, Jesús sube al monte para entregar allí la ley verdadera del reino de Dios, el reino que Él va a establecer sobre la tierra. En tercer lugar, vemos ahí, dice ahí sentándose. ¿A qué se refiere aquí sentándose? Bueno, en la antigüedad, hermanos, y sobre todo en el contexto judío, los rabinos, cuando ellos estaban enseñando, los discípulos de ellos, cuando veían al rabino, digamos, de pie o caminando y estaba enseñando, su enseñanza no era de pronto tan seria o tan formal cuando ellos estaban hablando. Para ellos este tipo de enseñanza era algo muy casual. Pero cuando un rabino llegaba a su lugar y se sentaba a hablar acerca de una enseñanza o a explicar algo de la Torá, todos los discípulos prestaban oído y atención a lo que este rabino iba a decir. De hecho, esta palabra ex cátedra, que de pronto muchos hemos oído, la palabra cátedra significa en el griego sentarse o asiento. Nos da a entender aquí que en la antigüedad los verdaderos maestros, cuando iban a hablar una enseñanza muy, muy formal o algo muy serio, ellos se sentaban a explicar esta ley o lo que fuera que ellos se iban a enseñar, y sus discípulos entendían de por sí que lo que él iba a decir era supremamente importante. Entonces Jesús, como uno de los rabinos del Antiguo Testamento, unos rabinos judíos, se sienta ahí en el monte, o va al monte y se sienta para dar este gran sermón al pueblo. Entonces todos ahí sabían que lo que Jesús iba a decir, y también nosotros debemos saber, hermanos, que lo que Jesús va a decir del capítulo 5, versículo 3 hasta el final del capítulo 7 es supremamente importante. Hermanos, yo les ruego por favor que ustedes presten total atención a todo lo que veremos sermón a sermón, lo que veremos versículo a versículo, porque así como Jesús se sentó y estas personas sabían por su cultura en ese momento que ellos debían oír a Cristo, yo les ruego, mis hermanos en el Señor, que por favor ustedes escuchen las palabras de Cristo cada domingo, hermanos, lo que Jesús tiene para decirnos en este sermón. Y luego dice, vinieron a él sus discípulos. Bueno, aquí hay una gran controversia. Muchos dicen, y esto lo veremos un poquito más adelante, algunos dicen que el Sermón del Monte no es para los cristianos, algunos dicen que era solamente para los judíos, otros dicen que el Sermón del Monte es solamente se debe aplicar en ámbito social, y ahí es donde viene la cuestión de la teología de la liberación, y viene esta cuestión del evangelio y la justicia social, y otros dicen que no, que es para el reino futuro, que eso no aplica para hoy, sino el reino futuro. Pero vemos ahí claramente que dice el Mateo que vinieron a él sus discípulos. O sea, esto está dirigido para los discípulos, y no únicamente los discípulos en el contexto inmediato, sino también para nosotros, los que somos verdaderos discípulos de Cristo, los que nos hemos acercado a Cristo en arrepentimiento y fe y nos hemos entregado realmente a Él. Y luego dice el texto, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces, en esta noche, hermano, veremos algunos puntos
basados en el texto. Y lo primero que veremos, hermanos, es el trasfondo del Sermón del Monte. ¿A quién está dirigido y en qué contexto Jesús dio este sermón? Bueno, para poder entender bien este Sermón del Monte y para poder entender bien, ustedes saben siempre, para poder estudiar la Biblia bien, debemos entender muy bien el contexto y el trasfondo. Cuando Jesús está dando este sermón, para poder entenderlo bien, cuando Jesús está hablando, debemos entender tres cosas aquí en este ámbito. Debemos conocer el ámbito político, el ámbito religioso y el ámbito social. En primer lugar, hermanos, cuando ustedes ven aquí, Mateo es el primer evangelio de los 4 evangelios, y Mateo tiene una particularidad, hermanos, y es que Mateo es el primer evangelio, creo que es el primero escrito, no sé si es el primero o no sé en qué orden fue escrito, pero Mateo fue escrito en el momento justo después del periodo intertestamentario. Malaquías termina ahí después de que los judíos vienen del exilio y él da unas profecías acerca del Mesías, y ahí luego Dios cesa de hablar. Con Malaquías Dios termina de cerrar el canon del Antiguo Testamento y hay un periodo de 400 años en el que Dios no habla. Y después de esto, según Mateo, aquí aparece Jesús trayendo el reino de Dios y hablando. Entonces es supremamente importante nosotros entender el contexto de esas palabras. Dios había durado 400 años sin hablar y luego aparece Dios de nuevo en la figura de Jesús, en la persona de Cristo, viniendo a traer otra vez revelación. Entonces es supremamente importante. Los judíos, como ustedes saben, hermanos, estaban esperando las promesas de Dios para la salvación de Israel. Y nosotros vemos ahí en el Evangelio de Mateo judíos verdaderos o verdaderos creyentes. ¿Como quiénes? Como Ana, como Simeón, aquellos que realmente Dios les había hablado a ellos y eran los últimos profetas del Antiguo Testamento, y Dios les había hablado a ellos que no morirían, como en el caso, por ejemplo, creo que de Simeón o de Ana, que no morirían sin ver la consolación de Israel. Entonces ellos esperaban estas promesas del Antiguo Testamento y la vieron cumplidas ahí en el Rey, en el Mesías que vendría a llevar a cabo el reino de Dios. Y es por eso vemos, hermanos, que en este evangelio vemos tantas citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo quiere mostrarle a los judíos que Él es el verdadero Rey. Y cuando Él está dando el Sermón del Monte, es el Rey dando su discurso, su plan de gobierno. ¿Cómo Él iba a gobernar a Israel? Bueno, al verdadero Israel, no al Israel nacional, étnico, sino al verdadero Israel espiritual, que es su iglesia. Entonces, eso con respecto al ambiente social. El ambiente político, bueno, los judíos, como ustedes saben, en su versión de Mesías, no esperaban a un Mesías espiritual, no esperaban a una persona que realmente le librara del pecado, sino que ellos esperaban a un Mesías político, un hombre que les iba a ellos a sacar del yugo romano, que les iba a devolver al mismo esplendor y riqueza y majestad del tiempo de David y del tiempo de Salomón. Precisamente, hermanos, por eso es que los judíos rechazaron a Cristo, en cierta manera, porque Cristo, según ellos, no cumplía sus expectativas, según ellos, ¿no? Porque según las Escrituras sí. Los judíos esperaban ser la potencia mundial otra vez, apenas llegara el Mesías. Por eso ellos hasta el día de hoy dicen que el Mesías no ha llegado todavía y no creen en Cristo, porque Cristo, según ellos, no cumplió lo que ellos se imaginaban. Pero el Rey, hermano, habían de traer algo supremamente distinto, muy diferente a lo que ellos imaginaban. Este Jesús, este Rey, se preocuparía no por el bienestar tanto material de ellos, sino por su bienestar espiritual. Jesús vendría a hablar del corazón, del problema del pecado y de sus almas. Por eso, hermanos, las personas que heredan o tienen el reino de Dios son muy diferentes, hermanos, a los que vienen o los que quieren conquistar reinos terrenales. Por ustedes ven, hermanos, y eso lo veremos en los primeros 12 versículos de los Bienaventuranzas, que para poder tener el reino de Dios, las características de esas personas son totalmente contrarias a las personas que comúnmente conquistan reinos. Ustedes ven, por ejemplo, que cuando ustedes han leído, por ejemplo, historia, Napoleón, cuando fue a conquistar Europa, él utilizó hombres fuertes, utilizó una gran artillería y mucho ejército. Pero para el reino de Dios, para poder ganar el reino de Dios, ¿qué se necesita según Mateo? Ser pobre en espíritu. Se requiere ser uno que llora. Se requiere ser manso. Se requiere tener hambre y sed de justicia. Entonces viene a traer todo lo contrario a lo que una persona se podía imaginar acerca de un rey terrenal. Totalmente distinto. Jesús no requiere fuerza, Jesús no requiere mucha astucia, muchos ejércitos y mucha estrategia militar. No, Jesús trae un reino diferente. Por eso es que cuando Él va a ser apresado, Él dice que su reino no es de este mundo. Jesús no viene a instaurar un nuevo reino terrenal en su primera venida. Eso está reservado para su segunda venida.
Jesús lo que haría es exaltar lo que los hombres menosprecian y menospreciar lo que los hombres tienen por excelso. Por ejemplo, ustedes ven en el capítulo 6, el rey que les manda a sus súbditos, en el capítulo 6, veremos ahí más adelante, que el rey le manda a los súbditos que no se afanen por las cosas de este mundo. Mientras los ejércitos de este mundo buscan saquear y ganar riquezas y quedarse con botines y traer prisioneros de guerra y ganar muchas riquezas en las guerras, Jesús le dice a los súbditos de este reino que no busquen con afán las posesiones materiales. Entonces vemos un gran contraste, totalmente distinto. Entonces, los habitantes del reino de Dios, hermanos, tienen unas prioridades diferentes, tienen anhelos diferentes que este mundo no puede satisfacer. Entonces, esto, hermanos, con respecto al trasfondo político. Jesús no es el Mesías esperado por muchos. De hecho, ellos imaginaban que Jesús vendría así en un corcel blanco, pero Jesús entró en un burrito, hermanos, a Jerusalén. Totalmente diferente. Y en el ámbito religioso, hermanos, los judíos estaban en una lucha por ser los principales dentro del pueblo. Como ustedes saben, ahí en Mateo, estos judíos estaban divididos básicamente en 4 sectas o 4 grupos diferentes. Por un lado estaban los fariseos, por otro lado estaban los saduceos, por otro lado estaban los esenios y por otro lado estaban los celotes, que eran las 4 divisiones de judíos que habían ahí. Generalmente nosotros escuchamos mucho de los fariseos, escuchamos mucho de los saduceos, pero muy poco sabemos de los celotes y los esenios. Bueno, cuando nosotros vemos uno a uno, por ejemplo, los fariseos, ¿qué creían y qué enseñaban? Bueno, los fariseos se enfocaban mucho en la falsa piedad externa. Ellos pensaban que la salvación se ganaba únicamente por guardar ciertos mandamientos y hacerlo de una manera externa. Ellos tenían en gran estima la enseñanza de los rabinos y la tradición de los ancianos. Pero ustedes ven que Jesús chocó mucho con ellos por estas cosas, porque ellos torcieron en cierta manera y le añadieron a los mandamientos de Dios cosas que eran humanas. En segundo lugar estaban los saduceos, que era una secta judía, y básicamente estos eran los liberales del tiempo, eran los digámoslo así, los liberales, los que no creían en muchas cosas, y los saduceos no creían en ningún aspecto sobrenatural de las Escrituras. Ellos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en la resurrección, los ángeles no creían en la vida después de la muerte, los saduceos no creían en milagros, los saduceos despreciaban la tradición de los ancianos, no le importaba tampoco la tradición oral, no les interesaba nada de eso. ¿Cuál era la filosofía de los saduceos? Vivir el aquí y el ahora, no les importaba nada más. Los esenios, por otro lado, creían en la separación del mundo, y estos eran, como digámoslo así, los monjes. Estas personas pensaban que la única forma de poder servir a Dios y de tener una verdadera piedad era separándose del mundo, era yéndose a vivir a cavernas, a lugares lejos de las ciudades, lejos de los pueblos, y ellos tenían muchas prácticas ascéticas. Ellos golpeaban su cuerpo, hacían largos ayunos y todo ese tipo de cosas que supuestamente eran piadosas. Los celotes, que es el último grupo, eran básicamente los extremistas nacionalistas, eran más o menos los activistas que nosotros vemos en el día de hoy, que esos que mantienen que Anglo-Gol y que la Colosa y no sé qué, o como por ejemplo los musulmanes que vemos en ISIS, que piensan que pueden traer supuestamente el reino a la punta de violencia y a punta de fuerza. Ellos eran más o menos así. Los celotes pensaban que la única forma de servir a Dios era levantándose en contra del Imperio Romano, era únicamente a través de la violencia y de la fuerza, únicamente a través de matar y de acabarlos a ellos, era la única forma de sacarlos y de servir a Dios. Entonces noten ustedes, hermanos, los 4 tipos de pensamientos que existían en este momento en Palestina: fariseos, saduceos, esenios y celotes. Y para todos Jesús tiene un poquito que darles en el Sermón del Monte. Cuando nosotros vemos a los fariseos, Jesús les habla de la verdadera intención del corazón. Jesús les va a mostrar a los fariseos que la verdadera religión que agrada a Dios es una religión que viene del corazón realmente. Eso lo veremos en el capítulo 6. Jesús le habla, por ejemplo, a los saduceos y les muestra que Dios es un Dios sobrenatural, que el creyente confía en la providencia, en la soberanía de Dios, que es sobrenatural. Jesús le mostraba a los esenios que no es necesario separarse del mundo, sino ser sal y luz en el mundo, muy diferente a lo que ellos pensaban. Y por último, los celotes, que pensaban que podían ganar todo a punta de violencia. Jesús les muestra las bienaventuranzas, diciéndoles que los que van a entrar al reino de Dios son totalmente diferentes a esos hombres que matan y lo hacen en nombre de Dios. Les muestra la verdadera adoración, hermanos.
Entonces, sin este enfoque, hermanos, no podemos entender bien el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte hay muchas palabras y muchas frases que parecieran ser contradictorias, y muchas personas las tuercen. Algunos tuercen estas mismas dichos, por ejemplo, como no juzguéis. Todos les gusta, obviamente, hoy leer Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis, y borran todo el resto del capítulo. Pero todo tiene un contexto y todo tiene una razón de por qué. Ahora, en segundo lugar, ¿para quiénes estaban dirigidas estas palabras? Entonces, en primer lugar, algunos dicen que el Sermón del Monte nos sirve como la forma de instaurar la nueva justicia social en la tierra. Ellos dicen que solo basta con practicar el Sermón del Monte y no hay nada más importante en la Biblia sino esto. Ellos piensan que al comenzar a practicar el Sermón del Monte y meterlo en la sociedad, va a comenzar el mundo a ser un mundo mejor. No habrá más guerras, no habrá más hambre, será un mundo de equidad y de mucha justicia social. Pero el problema, hermanos, con esta interpretación, este enfoque, es que el Sermón del Monte tiene un gran tropiezo para ellos y son las bienaventuranzas. ¿Cuáles deben ser las cualidades, las virtudes de los súbditos del reino de Dios? Son cualidades y virtudes que nadie puede tener por naturaleza. Por naturaleza, hermanos, no somos mansos. Por naturaleza no tenemos hambre y sed de justicia. Por naturaleza no somos misericordiosos, obviamente no. Menos que somos limpios de corazón y menos que somos pacificadores. Entonces, obviamente, esas características solo las tienen aquellos que son verdaderos creyentes. Otros, por otro lado, dicen que el Sermón del Monte es una corrección que Jesús viene a hacer de la ley mosaica. Estos dicen que necesitamos es conocer el nivel más elevado de espiritualidad de la ley de Moisés. O sea, ellos dicen, no, la ley de Moisés, como la hicieron los fariseos, la interpretaron está mal. Jesús viene a traerle un nuevo sentido y ya, simplemente se quedan ahí, nada más. Es cierto que Jesús enseña el verdadero sentido de la ley, el espíritu de la ley, pero otra vez tropiezan con las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas lo único que hacen, hermanos, es mostrarme la bajeza de mi naturaleza, la gran necesidad de gracia que yo debo tener en mi vida. Realmente me muestra la gran necesidad de Dios. Entonces, estos dos puntos de vista, hermanos, tropiezan con las bienaventuranzas. Y en tercer lugar, hermanos, está el punto de vista dispensacionalista, que es el que estaba muy de moda en las iglesias. De hecho, ayer fuimos con las hermanas allí a un local, donde tienen la bandera de Israel ahí dentro del local, y obviamente pues ellos piensan y creen que Israel es el pueblo de Dios, elegido por Dios. Y muchos de estos dispensacionalistas creen eso, creen que Israel supuestamente es el pueblo hoy en día amado por Dios y que Dios tiene dos pueblos. Bueno, esas personas tienen un gran problema aquí cuando llegan al Sermón del Monte. ¿Cuál es el problema, hermanos? Ellos postulan que el Sermón del Monte es para un periodo futuro donde solo los judíos, según ellos, en la audiencia aquí, pondrán en práctica el Sermón del Monte. Ellos dicen que el Sermón del Monte todavía no es para ponerlo en práctica, sino únicamente para la época futura. Dicen que los cristianos no tenemos parte con el Sermón del Monte, ya que el reino de Dios, el reino que Cristo trajo, era únicamente para los judíos. Y los judíos, al desobedecer, quedó aplazada el cumplimiento del Sermón del Monte, entró la iglesia y hay un periodo como un paréntesis mientras vuelve otra vez el reino de Dios. Básicamente eso es lo que creen los dispensacionalistas, que la iglesia simplemente es un paréntesis del plan original que Dios tenía. Pero eso es un error, obviamente. Entonces estas personas dicen que el Sermón del Monte quedó aplazado para una época futura, para cuando la Israel nacional sea supuestamente salvada completamente. Cuando el reino de Cristo sea restaurado a Israel, dicen ellos, el sermón entrará en rigor. Pero hay un problema aquí en esta interpretación, hermanos. Cuando ustedes leen el capítulo 5, la última bienaventuranza, miren lo que dice el capítulo 10, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Si supuestamente esto es para el periodo después de que Jesús regrese, ¿cómo es que va a haber persecución después de que el Señor regrese e instale su reino terrenal? Bueno, eso no tiene lógica. Jesús dice que tendremos una bienaventuranza, seremos bendecidos por ser perseguidos. Entonces, obviamente esto no cabe dentro de esta interpretación. Entonces, si es así, hermanos, como estas personas dicen, no deberíamos prestar atención a los preceptos de Jesús aquí, ya que no sería para nosotros, nada de eso aplicaría para nosotros. Pero nosotros vemos aquí, hermanos, en el versículo 1, que realmente esto fue dicho para los discípulos, y no únicamente para los que están aquí, sino para todo verdadero discípulo de Cristo. Bueno,
Otro problema, hermanos, que surge en esta interpretación dispensacionalista es que el reino de Dios, hermanos, lo entienden ellos como un reino que aún todavía no ha llegado en su esplendor y en su consumación. Perdón, discúlpeme. El problema, más bien, discúlpeme, es que Jesús reina ahora ya. Obviamente habrá un tiempo en que Jesús vendrá y consumará y traerá obviamente su reino, pero en todo lugar, hermano, donde es la palabra de Dios predicada y en todo lugar donde Cristo es enseñado, todos deben ir al Sermón del Monte, estudiarlo, conocerlo y sobre todo aplicarlo a su vida. Vamos a ver un segundo punto ahora, hermanos, y veremos cuáles son los temas principales en el Sermón del Monte. Ya vimos a quién está dirigido, ya vimos el trasfondo cultural y recordemos que hoy estamos viendo una introducción nada más del Sermón del Monte. Y vamos a ver cuáles son los temas del Sermón del Monte. Cuando nosotros vemos aquí el capítulo 5, 6 y 7, no pensemos que son frases sueltas o es un sermón suelto, sino que todas las palabras que van aquí, todas las ideas van encadenadas unas a otras. Si nosotros leemos ahí del versículo 3 hasta el 12, vemos afirmaciones de lo que son los cristianos, de qué se supone que los cristianos deben tener como virtudes y cualidades. Estos versículos del 3 al 12 se llaman las bienaventuranzas y describen el carácter de los hijos de Dios. Ahora, como ya dije anteriormente, hermanos, las bienaventuranzas no son cosas que debemos hacer para ser salvos. Algunos piensan, yo debo ser pobre en espíritu para que el Señor me dé a mi salvación. Yo debo llorar para que el Señor a mí me dé salvación. Yo debo ser manso primero para luego ser salvo. Pero esa no es la forma realmente de ver este Sermón del Monte. Jesús dice aquí lo que les pasará a los que ya están viviendo estas cosas. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya está asumiendo Jesús ahí que las personas son pobres en espíritu. Entonces, se supone aquí que son características que los cristianos deben tener y no lo que se supone que el cristiano debe hacer. Luego vemos ahí, hermanos, en el versículo 13, en adelante, del 13 al 16, veremos la función, hermano, del cristiano que vive en este reino de Dios. Él debe ser sal y debe ser luz. Jesús primero muestra las cualidades espirituales de un cristiano, luego lo muestra en su relación con el mundo. Y ustedes ven ahí, hermanos, en el versículo 16 en adelante, después, en 17, Jesús viene a hablar acerca de la relación del cristiano con la ley. Y esto es supremamente importante, hermanos, porque los cristianos de hoy en día piensan que vivimos bajo la gracia y no tenemos nada que ver con la ley. Pero Jesús va a mostrarnos aquí en distintas ilustraciones, en distintas situaciones, como son el homicidio, como son el adulterio, como es la venganza, de cómo el cristiano debe obedecer, no de una manera mecánica, sino de una manera de corazón. Entonces vemos que el cristiano todavía tiene que guardar la ley, no para ser salvo, no para ser justificado, sino para demostrar que él realmente ha sido salvado por Dios. Entonces más o menos ese es el tema de todo el capítulo 5, para que usted cuando venga los domingos ya sepa de qué voy a hablar. Luego veremos en el capítulo 6 una descripción, ya vimos la descripción del cristiano, el mundo, ahora veremos una descripción del cristiano y su relación con Dios. En todo el capítulo 6 nos va a hablar acerca de la verdadera espiritualidad del cristiano. En los primeros versículos veremos cómo el cristiano es diferente al fariseo, que el fariseo hacía las cosas solamente por ser visto y por ser hipócrita, solamente mostraba por fuera el cascarón, pero por dentro es distinto. Cómo el cristiano es verdaderamente un hijo de Dios y él tiene comunión con Dios. Y esta comunión no solamente se ve en la oración y en el ayuno y en el dar, sino también en la confianza que el cristiano tiene en las situaciones de día a día. Cómo Dios sostiene al cristiano y el cristiano tiene unas prioridades más altas que las de los inconversos. Por ustedes ven que en el capítulo 6, versículo 33, que dice Jesús, muy conocido por nosotros, dice que nosotros debemos tener el reino de Dios primero y todo el resto de cosas serán añadidas. Entonces el capítulo 6 todo habla de la relación del cristiano y nos mostrará ahí que el reino de Dios es prioridad para el cristiano. El cristiano, los afanes de este mundo no son los mismos afanes del cristiano, porque el cristiano vive en la presencia de Dios. Y por último veremos en el capítulo 7, y el tema principal del capítulo 7 es cómo el cristiano afronta y espera el juicio de Dios. Por eso primero veremos cómo el cristiano ejecuta juicio sobre otros, y Jesús nos enseña a nosotros cómo realmente juzgar bíblicamente, y luego más adelante nos habla acerca del juicio.
cómo los cristianos un día comparecerán delante de Dios. Nos insta a entrar por la puerta estrecha, asegurarnos realmente que somos cristianos y cuidarnos de aquellos que no nos dejan entrar por la puerta estrecha, como los falsos profetas. Y al final Jesús da una última recomendación, en versículo 24, acerca de los que oyen sus palabras y las ponen por obra, son bienaventurados. Como ustedes se dan cuenta, el capítulo 5 al 7 empiezan y terminan de la misma manera. Aquellas personas poniendo en práctica el sermón del monte. Vamos a ver un tercer punto y vamos a ver la necesidad del sermón del monte. Hermanos, ¿por qué es necesario estudiar estos 3 capítulos de Mateo? ¿Será que a mí se me ocurrió? ¿Será que no había nada más que estudiar? ¿Será que no había más que enseñar? ¿Será que se me acabó la creatividad? No, hermanos. Primero, la primera razón por la que hemos estudiado el Sermón del Monte. En primer lugar, para identificar nuestras actitudes y motivaciones. ¿Qué es lo que le motiva y qué es lo que a usted le motiva realmente para ser un cristiano? ¿Usted por qué es un cristiano? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para qué hace lo que hace? Jesús aquí, hermanos, como ustedes ven en el Sermón del Monte, Él va a lo más profundo del corazón de los creyentes. Él les muestra realmente qué es lo que debe haber en el corazón de un cristiano. Por ejemplo, cuando Él habla acerca de la provisión, Él nos confronta realmente con los afanes de este mundo. Y Él muestra que el cristiano no vive para los afanes de este mundo. El cristiano no vive para un reino de esta tierra, sino para un reino celestial. Jesús nos confronta mucho con el juicio, como nosotros muchas veces juzgamos de una forma hipócrita. Y Jesús realmente nos enseña a juzgar de una forma bíblica y equilibrada y justa. Entonces veremos ahí cómo Jesús va a confrontar nuestras actitudes y motivaciones como cristianos. En segundo lugar, ¿para qué estudiamos el Sermón del Monte? Para ver si somos verdaderos cristianos. Para ver si tenemos estas virtudes en nuestro corazón. Para ver si todas estas bienaventuranzas se encuentran en mi alma. Si realmente yo he nacido de nuevo y tengo estas virtudes de un cristiano. Ahora, hermanos, un cristiano debe tener todas estas virtudes que veremos. Las debe tener todas. Eso es como cuando vimos Primera de Juan, que habían 4 características de un cristiano. No podían haber 3 sino una. No pueden haber 2 y otras 2 sí. O no puede haber sino una y las otras 3 no. Todos los cristianos deben tener las bienaventuranzas en su vida, pero lo que nosotros sabemos también es que las tenemos en diferentes medidas. Aunque el cristiano muchas veces lucha con el pecado y cae, él sigue siendo pobre en espíritu, porque cada vez que él viene delante de Dios, él se humilla delante de él. Entonces, el Sermón del Monte, hermanos, va a aquellos lugares de nuestro corazón que a veces no consideramos. El Sermón del Monte nos habla de nuestras razones internas para hacer lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros vemos aquí que los verdaderos cristianos no pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden realmente tener un corazón por las cosas de este mundo y al mismo tiempo decir que aman a Dios. Es imposible. Por eso en el Sermón del Monte Jesús nos muestra que los verdaderos cristianos son aquellos que creen realmente en la providencia de Dios. Por ejemplo, los verdaderos creyentes son aquellos que juzgan de una manera justa a otros, no los que juzgan hipócritamente. Por eso ahí se encuentra en el capítulo 7 acerca del que tiene la viga en el ojo y la pajita en el otro. Eso lo veremos más adelante, no sé, en unos meses más adelante veremos cómo juzgar correctamente. Entonces Jesús aquí, hermanos, nos da el estándar de cómo los cristianos pueden identificar que ellos son verdaderamente cristianos. Jesús nos da el estándar de cómo los cristianos deben vivir. Entonces, hermanos, este Sermón del Monte será una excelente oportunidad para examinarnos si realmente nuestra profesión de fe es genuina o no. En tercer lugar, Jesús desea que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Jesús desea que los cristianos verdaderos demuestren que son ciudadanos de este reino. ¿Cómo lo pueden demostrar? ¿Siendo ricos como sean hoy? ¿Teniendo muchas riquezas y casas y carros? No, hermanos. El verdadero cristiano, cuando demuestra que él está en el reino de Dios, él vive la voluntad y hace la voluntad de Dios, como está aquí en el Sermón del Monte. Pero ustedes ven ahí en el capítulo 5 que Jesús hablará acerca de cómo los inconversos, inclusive los inconversos, darán gloria a Dios por nuestras acciones, por nuestra forma de vivir. De hecho, eso es lo que significa ser sal y luz. El Sermón del Monte nos da los estándares para nuestras acciones. Y hay una frase aquí que realmente a mí, cuando yo leo el Sermón del Monte y lo estoy estudiando para leerlo, para estudiarlo, para predicarlo, de adelante a veces me deja a mí
frío. Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis al reino de los cielos. Jesús les va a demostrar aquí a los creyentes que ellos sí deben guardar la ley y deben hacerlo mucho mejor que los escribas y fariseos. Y eso lo veremos más adelante a qué Jesús se refiere ahí. Pero Jesús espera que nosotros sí hagamos buenas obras. Jesús no se contenta con que seamos solamente un pueblo que sabe mucha doctrina y conoce la Biblia, sino que también hace la voluntad de Dios. De hecho, hermanos, la credibilidad del cristianismo, hermano, depende mucho de nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, hermano, la gente se da cuenta que el cristianismo es verdadero. Pero cuando nosotros vivimos totalmente contrario a lo que Dios dice de nosotros, la gente comienza a perder credibilidad en el cristianismo. Dicen, pero dice cristiano y vea, miente igual que yo, es grosero igual que yo, roba igual que yo, llega tarde igual que yo, hace lo mismo que hago yo. Dicen inconverso. Entonces la credibilidad del cristianismo, hermano, depende de nuestras obras. Y como decía un predicador, un comentarista que yo leí, el mejor método evangelístico, hermano, es nuestra manera de vivir. Es el mejor método evangelístico. Muchos de nosotros queremos que nuestra familia sea creyente. Muchos de nosotros queremos que nuestros padres vengan a Cristo, que nuestros hermanos vengan a Cristo, nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo, hermanos. Pero muchas veces nosotros les mostramos con nuestra vida lo contrario de lo que nosotros decimos creer. Muchas veces somos iguales que los inconversos. Si nosotros practicamos el sermón del monte, hermano, el mundo será inquietado por nuestras vidas. Por eso, otra motivación mía para predicar el sermón del monte es que realmente podamos tomar nosotros el cristianismo en serio, hermanos. En serio. En cuarto lugar, ¿para qué estudiamos el sermón del monte? Para mostrarnos la necesidad del nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo, hermano. Cuando tomemos las bienaventuranzas, y cuando empecemos a estudiarlas, hermanos, las bienaventuranzas nos van a humillar, hermanos, nos van a tirar por el piso. Nos van a mostrar que no somos nada, hermanos. Nos mostrará que necesitamos gracia para poder relacionarnos con este Dios omnipotente. Entonces, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, hermanos, veremos que es algo mucho más allá, que está fuera del alcance de los seres humanos. Fuera de su alcance. Quizás los seres humanos podrán hacer el resto de lo que está ahí, pero no podrán hacer lo que está en las bienaventuranzas, porque son virtudes de los cristianos únicamente. La bienaventuranza nos mostrará, hermanos, que somos incapaces de ser así por naturaleza. No podemos. Nos mostrará, hermanos, que necesitamos la obra de Cristo en nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza que Cristo nos da. Y por último, y quinta razón o necesidad para estudiar el sermón del monte, hermanos, es entender cuál es el estilo de vida que agrada a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, todavía pensamos que podemos hacer lo que queremos. Muchos de nosotros podemos decir, sí, yo soy cristiano, pero cuando tiene que ver con el dar, bueno, yo doy lo que yo creo que está bien. Cuando yo me visto, bueno, yo me visto como yo creo que está bien. Cuando yo me relaciono con los hermanos, bueno, yo me relaciono hasta el punto en que yo considero que está bien. Pero el sermón del monte nos mostrará cómo es el estilo de vida que realmente agrada al Señor. No es el que es regido por el estándar de la misma persona, sino el que es el regido y el que es dado por Cristo. El sermón del monte nos mostrará, hermanos, que no hay otra manera en la que Dios sea agradado, hermanos, sino únicamente viviendo a la luz del sermón del monte. No hay otra manera. Si tú pensabas que está bien convivir según tu estándar de lo que tú crees que está bien, estás equivocado. Para Dios no es suficiente eso, hermanos. Es más, Dios no se agrada en eso. Dios se agrada en que nosotros vivamos vidas a la manera en que Él quiere que vivamos. Por eso yo te ruego, mi hermano, no hagas oídos sordos a lo que vamos a ver. No rechaces la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, mi hermano. La única forma de agradar a Dios la encontraremos aquí en el sermón del monte. Cuando, por ejemplo, Dios nos dice acerca de la ansiedad, cuando nos dice acerca de las cosas futuras que han de ocurrir en nuestras vidas, dice el versículo 34 del capítulo 6, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que Dios desea de los cristianos vivan? ¿Cómo quiere que los cristianos vivan con respecto al mañana? Que no se afanen, que no tengan ansiedad. En otras palabras, un cristiano ansioso es un cristiano que no está viviendo bajo la voluntad de Dios. Un cristiano que está buscando más las cosas materiales, su afán principal son las cosas materiales. Dice ahí en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas.
Cuando un cristiano está afanado más por llenarse de plata, por tener una casa, por tener un carro, y su vida se consume tras las cosas materiales, no está viviendo un estilo de vida que realmente agrada al Señor. Así él venga los domingos a la iglesia, así él cante himnos, así él haga lo que quiera que haga. No agrada realmente a Dios. Entonces, eso, hermanos, son las 5 razones por las que yo quiero enseñar y queremos estudiar todos el Sermón del Monte. Y vamos a ver unos últimos 4 puntos de como conclusión, y con eso termino. 4 puntos de conclusión. Primero, ¿qué aprendemos del Sermón del Monte, hermanos? Primero, el cristiano debe cumplir la ley de Dios. No estoy diciendo que el cristiano será salvo por obras. Nos referimos a que el cristiano es uno que entiende la gracia como el poder de Dios dado a él para vivir como a Dios le agrada. Eso es todo, hermanos. Eso es lo que un cristiano tiene que hacer. Buscar siempre vivir de tal manera que Dios sea agradado. Muchas personas piensan que la gracia nos salva a nosotros de cumplir la ley. Ya estamos bajo la gracia, ya, listo, ya no hay nada más de la ley. Perdón. Me emocioné mucho. Hay que botar la ley a la basura, ya no sirve. Vamos a tirar todo el Antiguo Testamento a la basura. Ahora estamos bajo la gracia. No, hermanos. Jesús nos mostrará ahí en el capítulo 5, cómo el cristiano cumple la ley de Dios con respecto al adulterio. Cómo el cristiano debe prestar oído atento con respecto a la venganza. Cómo el cristiano debe lidiar con la retaliación. Cuando le hacen algo a él, cómo él debe responder. Todo eso lo veremos. Y eso viene de la misma ley del Antiguo Testamento. La gracia no nos libra de la ley, hermanos, sino que más bien la gracia nos da el poder para vivir en la ley de Dios. Y sí podemos vivir la ley de Dios. Somos justificados por la fe solamente en Cristo, pero somos justificados, o sea, somos mostrados justos, como dice Santiago, delante de los hombres por medio de practicar la ley. En segundo lugar, segunda conclusión del Sermón del Monte, es que el cristiano es uno que vive delante de la presencia de Dios. Él vive delante de la presencia. Como decía Juan Calvino, coram Deo. En otras palabras, mi corazón está delante de Dios. El cristiano no es uno que vive para sí, que se agrada para sí, que hace todo para él. No, dice la Escritura que nosotros fuimos comprados con sangre para no vivir más a nuestro estilo de vida. Nosotros fuimos comprados para vivir agradándole a Él, haciendo lo que Él nos manda. De hecho, el cristiano, como ya dije anteriormente, debe vivir de una forma diferente a los demás seres humanos. En el Sermón del Monte veremos, hermanos, que el cristiano tiene unos ideales más altos que los no cristianos. Él no vive para este mundo, sino que Él vive para el mundo venidero. Para el mundo venidero. Ahora, no estoy diciendo con esto, siendo pietista, no, nada de lo que vamos a hacer aquí importa. Entonces, voy a dejar de trabajar y voy a dejar tirado a mi esposa y no voy a darle nada a mis hijos. No, hermano, no estamos diciendo eso. Sino lo que estamos diciendo es que la principal prioridad del cristiano es el mundo venidero. ¿Cómo demuestra que su principal prioridad es el mundo venidero? Haciendo la voluntad de Dios aquí. Él sabe que es así. Y por último, última conclusión. El cristiano es uno que vive en el temor de Dios. Eso lo veremos en el capítulo 7. El cristiano sabe que un día habrá un juicio. Sabrá que en ese día, si él no hizo la voluntad de Dios, como dice en Mateo 7, Jesús lo echará fuera y dirá que no lo conoce. El cristiano es uno que sabe, que se cuida. Él sabe qué es lo que él sabe con quién estudia, él sabe en qué iglesia se congrega. Por eso Jesús advierte tanto ahí: cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. Porque ¿qué pasa con los falsos maestros? Los pueden hacer ir por la puerta ancha que lleva a la perdición. Ir por la puerta estrecha. Se notan ahí, está el contexto en el capítulo 7, lo pueden leer acá si quieren. Entonces el cristiano verdadero se preocupa por vivir una vida piadosa a la manera de Dios, porque él sabe que un día rendirá cuentas delante de Dios. El cristiano no es uno que toma la Biblia como quiere y toma los mandamientos de una forma superficial. El cristiano sabe que un día estará delante de la presencia de Dios. Él lo sabe. Y por eso vive de la manera del Sermón del Monte. Entonces, hermanos, tomemos los mandamientos del Sermón del Monte con total seriedad. Yo les ruego a ustedes, mis hermanos, que lástima que solamente vinieron ustedes, no vinieron todos. Tomemos en serio el Sermón del Monte. Realmente escuchemos sus reprensiones, tomemos sus promesas
Examinémonos a la luz del Sermón del Monte, miremos si realmente somos cristianos, realmente examinemos nuestras motivaciones, para quién estamos viviendo, miremos cómo nuestra vida moral, si realmente estamos juzgando de una forma correcta o incorrecta. Y roguemos a Dios, hermanos, que podamos vivir a la altura del estándar del reino de Dios. Vamos a orar.